Existe una diferencia fundamental entre acumular conocimientos financieros y saber aplicarlos cuando realmente importa. Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, ha pasado más de 5 décadas no solo invirtiendo miles de millones, sino también sistematizando principios que transforman nuestra forma de pensar sobre el dinero y el riesgo. Lo que hace que su enfoque sea particularmente valioso no son las predicciones sobre los mercados futuros, sino los marcos probados en crisis reales documentadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante décadas. Cuando estudiamos la trayectoria de Dalio, encontramos algo raro en las finanzas. Una metodología que sobrevivió a múltiples ciclos económicos completos, incluido el colapso de 2008, la crisis europea de 2111, las turbulencias de 2000 y 2022 y, más recientemente, los shocks inflacionarios de 2002 y 2022. Según un análisis de la Reserva Federal de Gestores, que han resistido al menos 3 crisis sistémicas manteniendo rendimientos consistentes, solo el 2% lograr esta hazaña. Dalio está en este grupo porque desarrolló un sistema basado no en la intuición, sino en patrones históricos verificables que se repiten a través de generaciones. Lo que voy a compartir no son secretos mágicos ni atajos imposibles, sino 4 principios fundamentales que consolidó después de analizar prácticamente todas las crisis financieras importantes de los últimos 100 años. Investigadores del Banco de Pagos Internacionales validaron muchos de estos patrones en un informe de 2018 sobre la resiliencia financiera en periodos de tensión extrema. Lo primero que enseña Dalio, y que revolucionó mi forma de pensar, es que no perder dinero no significa evitar los mercados ni esconder recursos debajo del colchón. Significa comprender profundamente cómo funciona lo que él llama la máquina económica. Déjame preguntarte, ¿desde qué ciudad estás mirando? Comenta ahí, porque siempre me sorprende el alcance de este tipo de análisis. Aprovecha para suscribirte y dejar un me gusta, ayudando a fortalecer la educación financiera de calidad en YouTube. Ahora, volvamos al concepto central. Dalio sostiene que la economía global opera a través de ciclos predecibles, no por magia o suerte, sino por mecanismos repetitivos, documentados en prácticamente todos los mercados desarrollados y emergentes. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 2017 sobre los ciclos crediticios en 46 países lo confirma exactamente. Hay patrones que se repiten porque la naturaleza humana no cambia significativamente a lo largo de las décadas. Cuando hay crédito fácil disponible, las personas y las empresas gastan más de lo que ganan, acumulando deudas que parecen sostenibles durante la fase de expansión. Cuando estas deudas se acumulan más allá de la capacidad real de pago, se produce una contracción inevitable que obliga a un doloroso desapalancamiento. Esta no es una teoría abstracta desarrollada en el aula, son matemáticas observables en datos reales. La Reserva Federal ha estado documentando estos ciclos con precisión milimétrica desde 1913, y los datos muestran inequívocamente que cada expansión crediticia importante fue seguida por una corrección proporcional al tamaño de la expansión anterior. Dalio sistematizó esto en lo que él llama el ciclo de la deuda a corto plazo, que normalmente dura de 5 a 8 años y está relacionado con la política monetaria de los bancos centrales, y el ciclo de la deuda a largo plazo, que abarca de 50 a 75 años, y está relacionado con la acumulación estructural de deuda en relación con el ingreso nacional. El análisis del Banco Mundial sobre la deuda global desde 1950 muestra que actualmente nos encontramos en una etapa avanzada del ciclo de la deuda a largo plazo, con la deuda global alcanzando niveles récord de 355% del PIB mundial, según datos de 2023. No estoy diciendo que sea necesario predecir cuándo ocurrirá el próximo ciclo,
sino que comprender los mecanismos fundamentales te prepara mental y estructuralmente para cualquier resultado posible. Aprendiste que el esfuerzo lo es todo, que trabajar más duro es la manera de ganar. Pero ¿qué pasa si eso es exactamente lo que te mantiene estancado? La rutina se convierte en una prisa, el tiempo desaparece, el dinero nunca sobra, y de alguna manera, la culpa siempre recae sobre usted. Pero el problema no es la falta de voluntad, es el sistema que te convenció de que la dedicación soluciona lo que, en realidad, es estructural. El libro ¿Por qué trabajar más te hace más pobre? No es un manual abreviado, es una prueba de la realidad. Muestra por qué seguir las reglas podría hacerte perder dinero, energía y años de vida. Después de leer, nunca volverás a ver el trabajo de la misma manera y comprenderás por qué tantas personas están cansadas y destrozadas, a pesar de que hacen todo bien. Si sientes que te estás esforzando demasiado y nada cambia, descárgalo ahora. Es gratis, rápido y podría ser el primer paso para salir del ciclo que nadie te enseñó a cuestionar. El enlace está en el comentario F fijado. La primera lección de Dalio, quizás la más contradictoria para el inversor típico, la diversificación radical no se trata de poseer diferentes acciones de empresas y unos pocos valores de renta fija, sino de tener de 15 a 20 flujos de rendimiento verdaderamente no correlacionados funcionando simultáneamente en su cartera. Una investigación del Banco de Pagos Internacionales publicada en 2019 analizó las correlaciones entre clases de activos durante 5 crisis sistémicas en las últimas 3 décadas y descubrió algo inquietante que contradice lo que las casas de bolsa generalmente enseñan. Cuando más necesitamos diversificación para trabajar protegiendo los activos que parecían no correlacionados en tiempos normales, convergen rápidamente a una correlación cercana a 1. Técnicamente, esto significa que todos caen juntos exactamente cuando se esperaba que algunos subieran para compensar las pérdidas de otros. Durante la crisis de 2008, por ejemplo, la correlación entre las acciones estadounidenses y las europeas, que normalmente oscila entre 0,4 y 0,6, saltó a 0,92, según datos de la Reserva Federal. Las acciones y los bonos corporativos, que se supone ofrecen protección mutua, han caído simultáneamente porque ambos dependen fundamentalmente del crecimiento económico. Dalio pasó años intentando resolver este problema específico y llegó a la revolucionaria conclusión de que la diversificación superficial basada en diferentes productos financieros solo crea la ilusión de protección. Los datos de la cartera All Weather de Bridgewater, que gestiona más de $70,000 millones, demuestran empíricamente que para lograr una descorrelación genuina en momentos de máxima tensión del sistema, debemos incluir activos que funcionen bien en entornos económicos completamente diferentes y mutuamente excluyentes. No me refiero solo a acciones frente a bonos, sino a posiciones estratégicas que se benefician de una inflación creciente frente a una deflación, de un crecimiento económico acelerado frente a una recesión profunda, de una expansión del crédito frente a una contracción del crédito. El análisis histórico realizado por el Fondo Monetario Internacional del desempeño de diferentes clases de activos entre 1972 y 2020 muestra que muy pocas combinaciones realmente protegen los activos de manera efectiva en todos los escenarios económicos posibles. Comente a continuación. Si pudiera centrarse en un solo elemento de esta metodología durante los próximos 6 meses, ¿cuál sería y por qué? Historias reales y experiencias personales enriquecen enormemente el aprendizaje colectivo. Lo que Dalio descubrió a través de modelos matemáticos rigurosos y validación empírica es que debemos pensar fundamentalmente en términos de posibles entornos económicos futuros, no en términos de productos financieros o marcas de gestores. Básicamente, existen 4 entornos económicos posibles
que podrían materializarse. Crecimiento económico por encima de las expectativas del mercado. Crecimiento por debajo de las expectativas. Inflación por encima de las expectativas. Inflación por debajo de las expectativas o deflación. Cada activo que posee debe analizarse rigurosamente a través de la lente de qué entorno específico favorece y en cuál sufre pérdidas significativas. Las acciones de empresas en crecimiento, por ejemplo, generalmente obtienen resultados excepcionalmente buenos cuando el crecimiento económico está por encima de las expectativas del mercado y la inflación está relativamente controlada en menos del 4 o 5% anual. Los valores de renta fija tradicionales obtienen buenos resultados cuando el crecimiento se desacelera por debajo de las expectativas, pero la inflación sigue siendo baja y predecible. Los productos básicos físicos como el petróleo, el cobre y los productos agrícolas tienden a beneficiarse sustancialmente cuando la inflación supera las expectativas del mercado. Históricamente, el oro se comporta cuando hay una combinación tóxica de bajo crecimiento económico y alta incertidumbre sobre la inflación futura o la estabilidad del sistema financiero. Según datos meticulosamente recopilados por la Reserva Federal sobre los rendimientos reales ajustados a la inflación desde 1950, ninguna clase de activo ofrece rendimientos positivos consistentes en los 4 entornos posibles. Las acciones sufrieron pérdidas reales en periodos de estanflación como los años 70. Los bonos fueron destruidos en valor real durante la alta inflación. El oro perdió valor durante las fuertes expansiones económicas de los años 80 y 90. Incluso las propiedades, consideradas protección universal, perdieron valor significativo en crisis como la de 2008, cuando el crédito se contrajo violentamente. La magia revolucionaria del enfoque de Dalio está en equilibrar matemáticamente las carteras de modo que, independientemente del entorno económico que se materialice en los próximos meses o años, siempre haya componentes sustanciales que protejan el capital e idealmente crezcan para compensar las pérdidas en otras posiciones. Esto requiere un reequilibrio disciplinado y sistemático porque las correlaciones entre activos cambian dinámicamente con el tiempo a medida que se repiten. La economía se mueve entre diferentes regímenes. Una rigurosa investigación académica de la Universidad de Yale, publicada en 2015 sobre la efectividad de diferentes estrategias de asignación durante periodos de alta volatilidad, concluyó que los enfoques basados en la paridad de riesgo, un concepto que Dalio efectivamente popularizó en las finanzas convencionales, tenían reducciones significativamente menores que las carteras tradicionales con una asignación fija de 60% de acciones y 40% de bonos. Específicamente durante la crisis de 2008, las carteras tradicionales 60-40 perdieron un promedio de 37%, mientras que las carteras basadas en paridad de riesgo perdieron un promedio de 21%. No es una coincidencia estadística. Se trata de matemáticas de correlación aplicadas con disciplina implacable a lo largo de cada ciclo. La segunda lección fundamental que he aprendido del estudio, no solo de los escritos de Dalio, sino también de entrevistas y presentaciones a lo largo de los años. Los errores son inevitables en cualquier sistema que involucre a seres humanos tomando decisiones bajo incertidumbre. Y cualquier estrategia que no asuma esto explícitamente desde el principio está estructuralmente condenada a un fracaso catastrófico. Ha desarrollado algo culturalmente único que llama transparencia radical en Bridgewater, donde la transparencia brutal sobre los fracasos no solo se acepta, sino que se exige y recompensa activamente. Los investigadores del Banco Mundial, en un estudio exhaustivo realizado en 2020 sobre el gobierno corporativo en instituciones financieras que sobrevivieron a múltiples crisis sistémicas, identificaron un patrón estadísticamente sólido. Todos, sin excepción, habían formalizado mecanismos sistemáticos para capturar rápidamente, analizar fríamente y aprender estructuralmente de los errores
antes de que se volvieran terminales para la organización. La aplicación de esto a los inversores individuales es profunda y va mucho más allá de simplemente admitir cuándo se pierde dinero. Dalio sostiene de manera convincente, y décadas de datos de comportamiento lo respaldan, que el mayor peligro real no es cometer un error ocasional, sino no tener un sistema preestablecido para detectarlo rápidamente antes de que un pequeño error se convierta en una catástrofe irreversible. El análisis detallado de la Reserva Federal sobre las quiebras de los fondos de cobertura entre 2000 y 2015 reveló una estadística impactante. El 83% de los fondos que fracasaron por completo tenían signos claros y objetivamente mensurables de problemas graves al menos 6 meses antes del colapso final. Pero los administradores no tenían procesos formales que obligaran a un reconocimiento honesto y un ajuste estratégico urgente. El sesgo de confirmación tiene un poder psicológico devastador. Cuando tenemos una posición importante o una creencia fuerte sobre la dirección futura del mercado, el cerebro humano filtra natural y automáticamente la información disponible para confirmar lo que ya pensamos, descartando inconscientemente la evidencia contraria como ruido irrelevante. Dalio combate esto estructuralmente a través de lo que él llama triangulación obligatoria, siempre buscando activamente al menos 2 fuentes independientes e ideológicamente opuestas antes de tomar cualquier decisión financiera significativa. Una rigurosa investigación conductual de la Universidad de Chicago sobre procesos de toma de decisiones bajo incertidumbre radical, publicada en 2017, demostró empíricamente que los inversores que implementaron un protocolo simple de búsqueda activa de puntos de vista contrarios, inteligentes antes de ejecutar operaciones, redujeron las pérdidas realizadas en un promedio de 28%, según lo medido por resultados financieros reales. Haces todo bien, trabaja duro, intenta ahorrar dinero, sigue los consejos de quienes llegaron allí. Aún así, el dinero se te escapa de las manos. Y luego viene ese sentimiento. Quizás el problema seas tú. Solo que no lo es. El juego cambió. Simplemente se olvidaron de decírtelo. El libro ¿Por qué trabajar más te hace más pobre? Explica lo que nadie te explica. ¿Por qué el esfuerzo sin estrategia te atrapa en un ciclo invisible? ¿Por qué el mérito tiene un límite? ¿Y por qué seguir creyendo en las mismas promesas podría estar costándote la paz? Es un texto breve y directo que desmonta las ilusiones que te cansan y te muestra otra forma de jugar. Descárgalo ahora, mientras aún esté disponible. Porque seguir en automático puede costar mucho más de lo que imaginas. El marco específico que Dalio propone para la gestión sistemática de errores tiene 4 componentes operativos distintos. Primero, documentar rigurosamente todas las decisiones financieras importantes y especialmente el razonamiento completo detrás de ellas en el momento de la decisión. No solo lo que decidió comprar o vender, sino en detalle por qué. ¿Qué datos específicos tenía disponibles? ¿Qué suposiciones fundamentales hizo sobre el futuro? ¿Cuáles eran sus expectativas numéricas? Segundo componente, establezca de antemano métricas objetivas y verificables que indiquen de manera inequívoca si se equivocó en la tesis original. No esperes pasivamente hasta puede resultar dolorosamente obvio para todos, pero defina proactivamente, antes de tomar la decisión, qué indicadores específicos invalidarían su tesis y obligarían a reconsiderarla. En tercer lugar, revisar sistemática y periódicamente las decisiones pasadas, comparando metódicamente las predicciones originales con los resultados reales observados. Dalio hace esto religiosamente semanalmente en Bridgewater, con todo el equipo. Cuarto, tenga humildad intelectual genuina para reconocer rápidamente cuando estuvo completamente equivocado y ajustar posiciones inmediatamente sin ego ni racionalización. Los datos del Banco de Pagos Internacionales sobre el comportamiento real de los directivos profesionales,
durante el desarrollo inicial de la crisis de 2088, mostraron un patrón claro. Aquellos que ajustaron posiciones estratégicas en los primeros 3 meses del visible deterioro conservaron en promedio un 67% más de capital que aquellos que mantuvieron sus convicciones originales, esperando obstinadamente una reversión que nunca llegó. ¿Conoce a algún inversor, empresario o profesional de las finanzas que se beneficiaría enormemente de este análisis sistemático? Comparte este vídeo para multiplicar el conocimiento de calidad, porque la genuina educación financiera crece a través de redes de confianza. Esto conduce orgánicamente a la tercera lección esencial. Dalio enfatiza repetidamente en prácticamente todas sus presentaciones públicas que no sabemos con certeza qué sucederá en el futuro económico, y por lo tanto, cualquier estrategia financiera basada fundamentalmente en la necesidad de estar seguros sobre el futuro, es estructuralmente defectuosa por diseño. A esto lo llama inversión probabilística en lugar de determinista. Un análisis exhaustivo realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la exactitud de los pronósticos económicos realizados por instituciones líderes durante las últimas 3 décadas reveló una tasa de precisión francamente mediocre. Cuando se trata específicamente de predecir recesiones con más de 6 meses de anticipación, incluso los modelos más sofisticados del mundo, desarrollados por doctores, aciertan menos del 50% de las veces. Esto no es necesariamente una falla en la competencia de los economistas individuales. Es la naturaleza inherente de la complejidad económica moderna con miles de variables interdependientes. ¿Qué significa esto concretamente en la práctica diaria? Significa que su estrategia financiera personal debe funcionar razonablemente bien en múltiples escenarios futuros posibles, y no depender críticamente de la materialización de un solo resultado específico. Dalio utiliza sistemáticamente el concepto de pruebas de estrés extremas antes de cualquier decisión. Antes de tomar una nueva posición significativa, debe simular matemáticamente cómo se comportaría en los 3 peores escenarios históricos documentados para ese tipo específico de activo. Los datos recopilados extensamente por la Reserva Federal sobre cada episodio de tensión significativa en los mercados estadounidenses desde 1920 muestran que los peores escenarios han tendido históricamente a involucrar una combinación letal de múltiples factores. Una inflación alta persistente combinada con un crecimiento bajo o estancamiento, o una deflación severa combinada con una crisis bancaria sistémica, o un shock geopolítico importante combinado con una burbuja crediticia que explota violentamente. Cuando prueba metódicamente su estrategia actual frente a estos escenarios extremos, pero históricamente plausibles y documentados, a menudo descubre vulnerabilidades críticas que no eran del todo obvias en tiempos normales. Una meticulosa investigación académica de la Universidad de Princeton, publicada en 2019, sobre la efectividad comparativa de diferentes metodologías de gestión de riesgos, concluyó que los enfoques basados rigurosamente en análisis de múltiples escenarios redujeron la probabilidad estadística de pérdidas catastróficas irreversibles en un 42%, en comparación con estrategias ingenuas basadas en pronósticos optimistas del único escenario más probable. La implementación práctica de esto requiere un profundo cambio mental fundamental en nuestra forma de pensar sobre el futuro. En lugar de preguntar con seguridad qué sucederá, como si lo supiéramos, Dalio nos enseña metódicamente a preguntar qué podría suceder de manera plausible con base en patrones históricos y cómo estoy posicionado específicamente para cada posibilidad identificable. El análisis estadístico del Banco Mundial de la resiliencia medida de las carteras institucionales durante 5 crisis económicas diferentes entre 1999 y 2020 identificó que los gestores que mantuvieron conscientemente una exposición equilibrada a diferentes escenarios posibles
tuvieron sistemáticamente reducciones máximas más bajas que aquellos que hicieron apuestas concentradas, incluso cuando esas apuestas iniciales fueron temporalmente correctas. El problema fundamental de las apuestas concentradas es que funcionan perfectamente y generan retornos espectaculares hasta que dejan de funcionar. Y cuando finalmente fracasan, tienden a fracasar catastróficamente, destruyendo años de ganancias acumuladas. Lados. Pasemos ahora a la cuarta lección, posiblemente la más filosóficamente profunda y ciertamente la más difícil de implementar consistentemente en la práctica. Dalio argumenta persuasivamente que el éxito financiero genuinamente sostenible a lo largo de décadas requiere lo que él llama provocativamente transparencia radical con uno mismo acerca de las propias limitaciones cognitivas y sesgos conductuales. Esto va dramáticamente más allá de simplemente admitir errores ocasionales cuando ocurren. Se trata de construir deliberadamente un sistema operativo que compense estructuralmente los inevitables defectos cognitivos que absolutamente todo el mundo tiene, independientemente de su inteligencia o educación. Una extensa investigación conductual realizada durante décadas por Daniel Kahneman y Amos Tversky, cuyo trabajo fundamental influyó profundamente en todo el enfoque de Dalio, demuestra matemáticamente que incluso los expertos altamente capacitados con décadas de experiencia son consistentemente víctimas de sesgos sistemáticos predecibles. El análisis detallado del Banco de Pagos Internacionales sobre la toma de decisiones internas en los principales bancos centrales durante las crisis, publicado en 2018, reveló que incluso las instituciones con recursos prácticamente ilimitados y acceso privilegiado a las mejores mentes económicas del planeta cometen errores predecibles directamente relacionados con sesgos de comportamiento bien documentados. Si la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, con literalmente cientos de doctorados en economía y acceso a todos los datos posibles, no son inmunes a esto, los inversores individuales ciertamente no están protegidos mágicamente. Dalio cataloga meticulosamente docenas de sesgos específicos que impactan las decisiones financieras reales. Sesgo de actualidad. Poderosa tendencia a dar un peso desproporcionado a los eventos recientes al estimar las probabilidades de eventos futuros. Los datos de la Reserva Federal sobre los flujos agregados de inversión de fondos mutuos muestran inequívocamente que los inversionistas aumentan constantemente la asignación dramática a clases de activos que han tenido un desempeño espectacularmente bueno en los últimos 12 meses, justo cuando la apreciación ya se ha producido por completo, y es estadísticamente probable que los rendimientos futuros sean significativamente más bajos a través de la reversión a la media. Sesgo de anclaje. Fijación psicológica en números específicos arbitrarios que no tienen relevancia económica real, pero que influyen poderosamente en las percepciones y decisiones. Un estudio experimental controlado de la Universidad de Yale demostró que los inversores expuestos a precios históricamente altos de acciones específicas tienden a esperar irracionalmente rendimientos en estos niveles, incluso cuando los fundamentos del negocio han cambiado completa e irreversiblemente. Sesgo de confirmación mencionado anteriormente. Buscar selectivamente información que confirme las creencias existentes e ignorar sistemáticamente evidencia contraria, incómoda. Una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre patrones de consumo de noticias financieras mostró que los inversores dedican en promedio 4 veces más tiempo a leer conscientemente análisis que respaldan sus posiciones actuales que análisis que las cuestionan fundamentalmente. Sesgo de exceso de confianza. Sobreestimar sistemáticamente la propia capacidad para predecir eventos futuros o identificar oportunidades antes que los demás. El análisis de miles de cuentas de corretaje reales realizado por investigadores de la Universidad de California
reveló que los inversores que comercian con más frecuencia, presumiblemente porque creen que tienen una ventaja informativa sobre el mercado, consistentemente tienen un rendimiento significativamente inferior a aquellos que comercian con poca frecuencia y mantienen posiciones. La solución revolucionaria que implementó Dalio fue crear lo que él llama un algoritmo de toma de decisiones, un conjunto explícito de reglas escritas que elimina efectivamente las decisiones emocionales de los momentos críticos de máximo estrés. Cuando los mercados se desploman un 15 o un 20% en una sola semana, como ocurrió en marzo de 2020, la emoción humana natural es entrar en pánico o congelarse por completo. Pero si se tiene una regla clara preestablecida durante tiempos de calma que diga específicamente cuándo mi clase de activos. Los datos compilados por la Reserva Federal sobre el desempeño comparativo de estrategias sistemáticas versus discrecionales entre 2005 y 2015 mostraron que los enfoques estrictamente basados en reglas tenían una volatilidad de rendimiento significativamente menor, no necesariamente porque tenían rendimientos promedio más altos en tiempos normales, sino porque evitaban consistentemente errores emocionales devastadores en los extremos del mercado cuando más importa. Dalio también enfatiza repetidamente la importancia crítica de tener lo que él llama personas creíbles que estén activamente en desacuerdo con usted. Antes de decisiones importantes. El concepto es simple de entender, pero sorprendentemente difícil de implementar honestamente. Antes de tomar decisiones financieras importantes, busque activamente a alguien inteligente, con conocimientos relevantes, que piense fundamentalmente diferente a usted, y escuche genuinamente y sin ponerse a la defensiva ante argumentos en contra. No para ser superficialmente educado, sino porque estadísticamente existe una alta probabilidad de que se esté perdiendo algo de importancia crítica. Una investigación del Banco Mundial sobre los procesos de aprobación de grandes proyectos de infraestructura, publicada en 2019, encontró que los proyectos que pasaron formalmente por ejercicios de equipo rojo, donde un grupo dedicado de expertos tenía la tarea específica de encontrar fallas fundamentales en el plan original, tenían una tasa de fracaso medida de 46% menor que los proyectos aprobados sin este proceso de desafío estructurado. Aplicando esto concretamente a las finanzas personales. Cuando esté considerando seriamente una gran inversión, busque activamente a alguien inteligente, que no tenga ningún interés financiero en el resultado, y pídale explícitamente que presente el argumento bajista más sólido posible, el argumento detallado de por qué sería una decisión potencialmente mala. Si no puede refutar de manera convincente los contraargumentos presentados con evidencia sólida, tal vez debería reconsiderar genuinamente la decisión. Si este nivel de profundidad analítica marca una verdadera diferencia para usted, expréselo de manera tangible con me gusta y acciones compartidas, porque estas métricas objetivas definen algorítmicamente lo que YouTube promueve en términos generales. Pasemos ahora a una implementación práctica concreta, integrando sistemáticamente estas 4 lecciones fundamentales en una estrategia unificada. Comenzando con una diversificación radical al estilo Dalio. Un primer paso esencial es mapear honestamente su cartera actual, no por productos financieros o nombres de fondos, sino exclusivamente por entornos económicos específicos que cada componente individual favorece o sufre. Tome metódicamente todos los activos importantes que posee actualmente, incluidas acciones nacionales e internacionales, bonos públicos y privados, fondos inmobiliarios, materias primas, criptomonedas, cualquier cosa materialmente relevante por encima del 5% del capital, y clasifique rigurosamente en cuál de los 4 entornos económicos fundamentales históricamente se desempeña mejor y en cuál sufre más. Crecimiento por encima de las expectativas del mercado.
Acciones tecnológicas y de crecimiento. Empresas nacionales de pequeña capitalización. Mercados emergentes. Crédito privado. Crecimiento por debajo de las expectativas o recesión. Bonos gubernamentales a largo plazo de países desarrollados. Oro físico, efectivo o equivalentes. Algunas acciones defensivas de servicios públicos. Inflación superior a las expectativas. Materias primas físicas, especialmente energía. Bienes raíces con contratos indexados. Bonos explícitamente indexados a la inflación. Algunas acciones de recursos naturales y productores primarios. Inflación por debajo de las expectativas o deflación. Bonos gubernamentales nominales a largo plazo. Efectivo que gana poder adquisitivo. Algunos sectores defensivos. Cuando se realiza este ejercicio de mapeo honestamente y sin autoengaños, la gran mayoría de las personas descubre un patrón inquietante. Las carteras están masiva y peligrosamente concentradas en solo uno o dos entornos económicos. Un inversor brasileño típico, por ejemplo, suele tener entre un 60 y un 70% en acciones que fundamentalmente necesitan un fuerte crecimiento económico para funcionar, entre un 15 y un 20% en títulos de renta fija, que también necesitan crecimiento o al menos estabilidad económica, un 10% en fondos inmobiliarios que necesitan crecimiento y crédito laboral, y quizás entre un 5 y un 10% en efectivo. Esta cartera está estructural y completamente expuesta a un escenario único de bajo crecimiento persistente o recesión prolongada. El análisis detallado del Banco Central de Brasil sobre la composición típica de la cartera de los inversores minoristas brasileños en 2021 confirmó exactamente este patrón problemático. Concentración excesiva en activos que dependen fundamentalmente de un crecimiento económico fuerte y continuo. Para reequilibrar metódicamente hacia una auténtica diversificación radical al estilo Dalio, es necesario aumentar deliberadamente la exposición sustancial a entornos que actualmente están dramáticamente subrepresentados o ausentes por completo. Si uno es estructuralmente vulnerable a una recesión prolongada, porque la mayoría de los activos necesitan crecimiento, necesita agregar muchos más activos que funcionen específicamente en condiciones de bajo crecimiento. Bonos gubernamentales largos de calidad, oro físico o ETF, posiblemente algunas estrategias alternativas no correlacionadas. Si uno es peligrosamente vulnerable a una inflación alta y persistente, porque todo es nominal, necesita urgentemente una mayor diversificación de las materias primas. Activos reales tangibles, tal vez exposición internacional estratégica en monedas históricamente fuertes. Esto, categóricamente, no significa cronometrar el mercado tratando de predecir qué entorno vendrá. Dalio no está diciendo explícitamente que se intente predecir la inflación futura y luego comprar tácticamente materias primas por adelantado. Lo que dice es que siempre hay que tener una exposición estructuralmente equilibrada a las materias primas, porque, sinceramente, no se sabe cuándo llegará la inflación, pero se sabe con seguridad, basándose en 100 años de datos, que eventualmente se produce en ciclos, como lo documenta meticulosamente la Reserva Federal en análisis históricos desde 1950. El siguiente paso crítico es implementar rigurosamente un sistema formal de gestión de errores. Prácticamente comienza con documentación disciplinada. Literalmente desde hoy, cada decisión financiera que considere importante, definida operativamente significativa, como cualquier cosa que supere el 5% de sus activos totales de inversión, debe documentarse en un diario de inversiones estructurado. No tiene por qué ser un sistema complejo ni un software costoso. Hoja de cálculo simple de Google Sheets con columnas para la fecha de la decisión, descripción de lo que decidió, razonamiento completo, suposiciones clave numéricamente específicas y métricas crucialmente objetivas que utilizará de manera prospectiva para evaluar si tuvo razón o no. Ejemplo concreto.
Compré $10,000 en un fondo de acciones brasileño, porque creo, según el análisis, que el Ibovespa está infravalorado en múltiplos históricos, comparando el actual P sobre L de 10, con un promedio de largo plazo de 15, y que las reformas económicas estructurales anunciadas impulsarán el crecimiento en los próximos 2 años. Estoy haciendo supuestos explícitos. Crecimiento del PIB real de al menos 2% anualizado durante los próximos 24 meses. Inflación controlada consistentemente por debajo del 5% anual. El múltiplo P sobre L del índice se expandirá gradualmente desde los 10 actuales hasta al menos 12 en 12 meses. Métricas de validación que monitorearé. Si el PIB no crece al menos un 1% en los próximos 12 meses, reconsideraré formalmente mi posición. Si la inflación supera el 6% de forma sostenida durante 2 trimestres consecutivos, reconsideraré el tamaño de la posición. Si el múltiplo P sobre L no se expande mínimamente en 6 meses mientras crecen las ganancias, reconsideraré la revalorización de la tesis. Una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la eficacia del diario estructurado en la toma de decisiones financieras, publicada en 2017, encontró estadísticamente que el simple acto disciplinado de escribir supuestos explícitos antes de una decisión importante y luego revisarlos periódicamente contra la realidad mejoró la calidad medida de las decisiones en un 23%, medida objetivamente por los resultados financieros obtenidos. Tras la documentación, establece en el calendario una revisión trimestral absolutamente obligatoria. Cada 3 meses, sin excepciones, independientemente de lo ocupado que esté, se sienta formalmente y compara metódicamente lo que documentó originalmente con lo que realmente sucedió en la realidad. ¿Se han materializado las suposiciones que hizo? ¿No se materializaron? ¿Por qué específicamente te equivocaste en el análisis? ¿Qué señales objetivas pasaste por alto o malinterpretaste? ¿Qué fuentes de información deberías haber consultado? Dalio realiza este proceso de forma religiosa y obsesiva. El análisis cualitativo de las entrevistas con directivos considerados de primer nivel en el mundo publicadas por el Banco de Pagos Internacionales indicó que la práctica rigurosa de una autopsia disciplinada era una característica común identificable en prácticamente todos ellos, sin excepción. Para implementar concretamente una inversión probabilística en lugar de determinista, es necesario desarrollar el hábito mental de pensar de forma estructurada en múltiples escenarios. Antes de cualquier movimiento financiero importante, disciplínese para articular por escrito al menos 3 escenarios distintos y plausibles para los próximos 12 a 24 meses. Un escenario optimista específico, un escenario base más probable y un escenario pesimista pero plausible. Para cada escenario, calcule honestamente la probabilidad subjetiva que asigna y describa numéricamente cómo se comportaría su cartera actual. Si descubre a través de este ejercicio que su cartera solo tiene un desempeño adecuado en el escenario base u optimista, tiene un problema estructural grave que debe abordar. Los datos históricos recopilados extensamente por la Reserva Federal sobre ciclos económicos estadounidenses completos desde la Segunda Guerra Mundial muestran que la economía ha pasado aproximadamente el 30% del tiempo total en algún tipo de recesión oficial o recuperación dolorosamente lenta. Esto significa matemáticamente que los escenarios de crecimiento significativamente inferiores a lo esperado no son aberraciones extremadamente raras, sino que son una parte absolutamente normal de los ciclos económicos. Onómica. Su cartera estructural debe reflejar honestamente esta realidad histórica. Las pruebas de estrés se pueden implementar de una manera sorprendentemente simple. Tome los 3 años históricos peor documentados para cada tipo importante de activo que haya poseído durante los últimos 30 años y simule matemáticamente cómo se habría comportado su riqueza total
en esos períodos específicos. Para las acciones brasileñas específicamente, esto ciertamente incluiría 2008, cuando el Ibovespa cayó brutalmente un 41% en dólares, 2015, cuando cayó un 13% en moneda local, mientras el real se depreciaba más de un 40% frente al dólar, y 2020, con una aterradora caída inicial del 43% en dólares durante el pánico de marzo. Si descubre a través de este ejercicio que su cartera actual habría caído más del 40% en cualquiera de estos años históricos, pregúntese con brutal honestidad si podría soportar eso emocional y psicológicamente sin entrar en un pánico destructivo. Una extensa investigación conductual muestra inequívocamente que la gran mayoría de las personas entran en un estado de pánico paralizante después de una pérdida percibida del 30% y, a menudo, toman decisiones devastadoras e irracionales. Dalio estructura conscientemente las carteras de modo que la pérdida máxima esperada en el 95% de los escenarios estadísticamente plausibles no supere el 15 o el 20%. Para seguir profundizando en la educación financiera con análisis fundamentados como este, suscríbete porque publico contenido riguroso en este nivel periódicamente. Finalmente, implementar una transparencia radical sobre los sesgos. Primero, reconocer y aceptar explícitamente que inevitablemente los tienes en abundancia. Todos lo tenemos independientemente del coeficiente intelectual o la educación formal. No es un signo de debilidad intelectual. Es literalmente una realidad neurológica de cómo funciona el cerebro humano. En segundo lugar, para cada decisión financiera importante, pregúntese explícita y específicamente: ¿estoy siendo víctima del sesgo de lo reciente al darle excesiva importancia a lo que ha sucedido en los últimos 3 a 6 meses? ¿Estoy psicológicamente anclado a algún número arbitrario sin significado fundamental? ¿Estoy buscando selectivamente solo información que confirme cómodamente lo que ya pienso? ¿Estoy demasiado confiado en mi capacidad para predecir? En tercer lugar, y mucho más importante, establecer reglas operativas escritas que compensen estructuralmente estos sesgos. Por ejemplo, para combatir el sesgo de actualidad y el exceso de comercio destructivo, Dalio sugiere una regla simple pero poderosa: nunca hacer un cambio significativo en la asignación estratégica basado principalmente en información o eventos recibidos en los últimos 30 días. La información verdaderamente importante sobre la dirección fundamental de la economía suele acumularse gradualmente a lo largo de trimestres enteros, no de manera espectacular en un solo día. Los datos de la Reserva Federal sobre la efectividad comparativa de diferentes horizontes temporales para la toma de decisiones muestran que las decisiones basadas en tendencias observadas de 3 a 6 meses tuvieron resultados considerablemente superiores que las decisiones basadas reactivamente en movimientos de corto plazo. Para combatir el sesgo de confirmación destructivo, implemente una regla general para buscar activamente al menos un análisis de alta calidad que contradiga fundamentalmente su posición antes de aumentar significativamente la exposición. Si es optimista con respecto a las acciones tecnológicas porque leyó 3 análisis alcistas antes de comprar más, oblíguese, incómodo, a leer el análisis bajista más convincente y mejor investigado que pueda encontrar. Si todavía crees genuinamente en la tesis original, después de considerar honestamente contraargumentos serios, entonces la ejecutarás con más confianza. Para combatir el exceso de confianza sistemático, establezca tamaños de posición máximos absolutos, independientemente de qué tan seguro se sienta subjetivamente. Dalio rara vez permite que una posición individual específica represente más del 5 al 10% de la cartera total, sin importar cuán seguro se sienta acerca de esa oportunidad específica. La investigación de la Universidad de Chicago sobre el tamaño óptimo de las posiciones
ha demostrado que incluso los inversores profesionales con décadas de experiencia sobreestiman constantemente su convicción y que los limitadores estructurales del tamaño mejoran drásticamente los rendimientos ajustados al riesgo. También hay un aspecto psicológico profundamente importante en las enseñanzas de Dalio que no se puede ignorar. La preparación sistemática no consiste en eliminar por completo la ansiedad sobre el futuro, sino en transformarla de manera constructiva en una acción deliberada y basada en principios. El análisis del Banco Mundial sobre el comportamiento documentado de los ahorradores durante periodos de mayor incertidumbre económica muestra un patrón consistente. Las personas se dividen en dos grupos distintos: aquellos que se congelan por completo y no hacen absolutamente nada, manteniendo estrategias inapropiadas; los que se deben a una inercia paralizante, y los que entran en pánico y hacen cambios impulsivos y drásticos sin razonamiento. Ambos grupos tienden a tener malos resultados financieros. Los datos de la Reserva Federal sobre los flujos de inversión agregados durante el desarrollo de la crisis de 2008 son ilustrativos. Los inversores que mantuvieron sus asignaciones sin cambios, a pesar de su evidente insuficiencia, perdieron un promedio del 38%. Los inversores que hicieron cambios drásticos en momentos de máximo pánico, vendiendo acciones en el mínimo absoluto en marzo de 2009, perdieron en promedio un devastador 52% porque cristalizaron pérdidas de forma permanente y se perdieron por completo la violenta recuperación posterior. Los inversores que tenían marcos preestablecidos y realizaron ajustes calibrados basados en reglas escritas, no en emociones, experimentaron pérdidas, promedio del 22%. La diferencia no es trivial ni marginal. El enfoque de Dalio ofrece un tercer camino superior: la acción deliberada basada en principios históricamente probados, en lugar de una inacción paralizada o una hiperactividad emocional destructiva. Cuando se tiene un sistema preestablecido claro, el estrés psicológico de la incertidumbre disminuye sustancialmente, no porque la incertidumbre objetiva desaparezca mágicamente, sino porque se sabe exactamente qué hacer operativamente independientemente de lo que suceda. Esto es genuinamente liberador. Investigadores de la Universidad de Yale, que estudiaron la correlación entre el bienestar psicológico y las prácticas financieras, descubrieron que las personas con planes financieros escritos explícitos reportaban niveles de ansiedad económica un 34% más bajos que aquellos sin planes, incluso controlando estadísticamente el nivel de riqueza absoluta. No se trata de cuánto tienes, sino de tener claro cómo protegerás lo que tienes. Volviendo al núcleo conceptual después de este viaje en profundidad, Ray Dalio no es un mago con poderes sobrenaturales y definitivamente no tiene una bola de cristal que prediga el futuro. Lo que tiene es algo mucho más valioso y completamente replicable: disciplina implacable para estudiar sistemáticamente patrones históricos a lo largo de décadas, humildad intelectual para reconocer honestamente que no puede predecir futuros con certeza y rigor matemático para construir sistemas que funcionen adecuadamente en múltiples futuros posibles. Cuando se internalizan e implementan genuinamente estos 4 principios fundamentales: una auténtica diversificación radical, una gestión sistemática de errores, una inversión probabilística y una transparencia radical sobre las limitaciones, no se garantiza que nunca se perderá dinero en las inversiones. Sería una promesa falsa y deshonesta. Pero se está reduciendo drásticamente la probabilidad estadística de pérdidas catastróficas irreversibles y, al mismo tiempo, aumentando las posibilidades de preservación y crecimiento sostenible de la riqueza durante décadas. El análisis del Banco de Pagos Internacionales sobre la supervivencia de la cartera institucional a lo largo de múltiples ciclos económicos completos concluyó que la longevidad financiera medida
no es una función de la brillantez en la selección de acciones individuales, sino de la solidez estructural del sistema fundamental. Dalio construyó un sistema extraordinariamente robusto y resistente al fuego. Puedes construir lo mismo. Este contenido es exclusivamente educativo, basado en patrones y principios históricos documentados, estudiados por instituciones como el FMI, Banco Mundial y centros académicos. Nada aquí constituye un consejo de inversión. Los estándares históricos no garantizan resultados futuros. Consulte siempre a un profesional calificado antes de tomar decisiones financieras.